Continuamos estudiando el libro de Jueces y esta mañana llegamos al capítulo 2 del verso 1 al 10 y el tema es deslizándose a la apostasía. Y la pregunta es, ¿cómo llegaron a la apostasía? No es que uno llega a la apostasía de tarde a la mañana. Primero tengo que ilustrarles de esta manera. Ningún adulterio es casual. No es que el tipo salió de la mañana y dijo, hoy voy a ser adúltero. No, ya había un proceso. Comenzó a frecuentar con personas que no debía, con mujeres con las que no debía estar. Ninguna apostasía es casual. Usted poco a poco comienza a escuchar la mentira que a la larga termina creyendo la mentira. Por eso es importante estudiar la Biblia todos los días. Es escudriñarla constantemente. Así como ningún pecado es casual. No es que usted dice, caí en pecado hoy día. No, usted ya estuvo hablando con el pecado, estuvo disfrutando de su compañía y tarde o temprano, dice, nada más ejecutó la acción. La apostasía, el pecado, el adulterio, nada es casual. Todo tiene un principio. En Mateo 24 el Señor nos advierte y dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera, si fueren posible, engañarán ¿a quién? A los escogidos. El Señor dice, es posible que hasta los escogidos puedan ser reengañados. Eso me preocupa a mí. Le debe preocupar a usted, porque incluso a mí me pueden engañar. ¿Y cómo no soy engañado? Cuando conozco la verdad, cuando no estoy coqueteando con la mentira, cuando no estoy viendo cosas que destruyen mi fe, mi corazón. En 1 Timoteo 4:1 dice, ¿cómo será la apostasía? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán, o sea, se harán a un lado, dejarán la iglesia, dejarán la fe, dejarán de leer la Biblia, dejarán de orar, dirán, a mí ya no me interesa esto, ya no quiero seguir sabiendo más de Dios. Esa es la apostasía, dar la espalda a la verdad conociéndola. Y después dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando alguien deja la verdad es porque ha creído en la mentira. Cuando alguien deja a Dios es porque ha escuchado al enemigo de Dios. Y dice, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El demonio también tiene su doctrina. Doctrina es su filosofía. Doctrina es su forma de pensar. Doctrina es su sistema de valores. Y hoy en día el sistema de valores del enemigo está siendo creído incluso dentro de la iglesia. Su sistema de valores dice, está bien el divorcio, está bien el adulterio, está bien el aborto, está bien la violencia, está bien el homosexualismo. Ese es el sistema de valores del enemigo. ¿Cuántos de ustedes apoyan el divorcio? ¿Se apoyan al divorcio? ¿Por qué no apoyamos? Porque creemos que el matrimonio es creado por Dios, es bendecido por Dios. Y nosotros hemos creído eso y por eso estamos así. ¿Cómo llegaron a la apostasía los israelitas? Porque estamos viendo en Jueces que nos va a ir mostrando cómo llegaron a la apostasía. En el verso 1 dice del capítulo 2, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaréis jamás mi pacto con vosotros. El ángel les va a dar un mensaje y dice, les liberé, les bendije y les di una orden. Estas son las palabras del ángel. Israel por sí mismo nunca hubiese dejado Egipto. Ellos no querían dejar Egipto. Tenían una mentalidad de esclavos tan arraigadas en ellos que cuando estaban camino a la tierra prometida, ¿sabe qué estaba en su corazón? No estaban las promesas, no estaban las bendiciones, estaban las cebollas, los pescados, estaba la esclavitud. Ellos estaban tan condicionados a vivir como esclavos que no era concebible ser libres. Mira lo que dice aquí esta frase. Estamos tan acostumbrados a lo malo que es inconcebible lo bueno. Y eso pasa también en nuestra sociedad. Estamos tan acostumbrados a la violencia, a la mentira, al irrespeto, que ya es normal en nuestras vidas. Y a los israelitas les pasó eso. Estaban tan acostumbrados a la esclavitud que no imaginaban ser libres. Estamos nosotros también tan esclavizados al pecado que no imaginamos libertad. ¿Cuántos de ustedes quieren ser libres de ese pecado que practican en secreto? ¿Cuántos de ustedes quieren dejar a un lado ya todas esas cosas horribles que le hacen ser el ser humano que usted odia? ¿Cuántos de ustedes ya están cansados del estilo de vida que llevan? Usted dice, estoy cansado. Los israelitas también estaban cansados de la esclavitud, pero estaban tan acondicionados
Estaban tan condicionados a ser esclavos que decían, prefiero ser esclavo en Egipto que libre y peleando en la tierra prometida. Pablo escribió algo para nosotros y dijo, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo os hizo libres y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. Pablo dice, ustedes son libres. Ustedes ya no deben vivir como esclavos. Ya no esté el yugo sobre sus hombros. Son libres. El pecado no tiene poder sobre tu vida. Tú tienes autoridad y poder sobre él. Cuando dice el yugo de la esclavitud, es como los bueyes que andan agachados la cabeza, puesto algo pesado en sus hombros. Usted es libre. Está viviendo en libertad. Dice, permaneced. Estad pues firmes de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Éramos esclavos y Él nos liberó. Pero ¿cuántos de ustedes y yo vivimos como esclavos? Somos libres, nos has dado una nueva familia, nos has dado su palabra, somos libres. Verso 2, ¿qué es lo que dice el ángel? Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros habéis atendido a mi voz, no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Los padres entienden el final del verso que está aquí, dice, ¿por qué habéis hecho esto? El Señor confronta a Israel. Dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra. Ustedes son libres, pero hay una condición. Toda bendición hay una condición. ¿O no es así? A usted le dice a su hijo, haz lo que quieras, yo te doy lo que tú desees. La bendición de la libertad tenía una condición. Dice, ustedes no van a tener que hacer pacto con estos moradores de la tierra. Ustedes van a tener que derribar sus altares. Pero ellos no obedecieron. Hicieron pacto y se hicieron parte de la religión de ellos. Y la pregunta del Señor es, ¿por qué no han obedecido? ¿Por qué no han obedecido? Y el verdadero problema de Israel no eran sus enemigos, no eran las armas de sus enemigos, no eran que ellos no estaban preparados para la guerra. El verdadero problema de Israel era espiritual. Porque Dios les había dado victoria tras victoria desde Egipto hasta este punto. Derrotó al más grande ejército de todos los tiempos, Egipto. Los liberó de la nación más poderosa. Les hizo cruzar el desierto. Nunca se hicieron viejos sus zapatos ni su ropa. El verdadero problema de Israel era espiritual. ¿Y sabe cuál es un problema espiritual? Es que no creen en las promesas de Dios. No creemos en lo que Dios ha dicho que va a ser. Es el problema espiritual también de nuestra sociedad. No es económico. No es político, no es científico. El verdadero problema de nuestra sociedad es espiritual. Hemos dado la espalda a Dios y Dios se ha convertido para nosotros en alguien tan extraño, que tan extraño es que solo nos acordamos de Él. Algunos dicen 3 veces al año, algunos una vez al mes, algunos una vez a la semana. Se ha vuelto tan extraño Dios para nuestras vidas. Eso se llama ya el principio de la apostasía. El problema es espiritual, amigos. Hemos desobedecido tanto a Dios que desobedecerlo es parte de nuestra vida y lo hemos hecho deliberadamente. Ya ni la propia iglesia quiere obedecer a Dios. Es tan fácil desobedecerlo. ¿Y por qué? Dice, porque no vemos las consecuencias instantáneamente. Pero el libro de Romanos dice, tarde o temprano las consecuencias vendrán a nuestras vidas. Y cuando lleguen las consecuencias, ya vas a ver más adelante, cuán dolorosas serán. Y la pregunta es, ¿por qué hemos desobedecido a Dios de una manera deliberada? ¿Por qué lo hemos hecho? Porque no tenemos una relación con Dios, no le conocemos a Dios. Conocemos la Biblia, pero no le conocemos al Dios que nos dio la Biblia. Conocemos tanto de los conceptos teológicos, pero no hemos obedecido a Dios. Y la pregunta está para ustedes allí, ¿por qué han desobedecido? ¿Por qué han desobedecido? Y mucha gente dice, es que usted no se imagina cómo es mi vida. La obediencia es una obligación, no una opción, amigos. La obediencia es una obligación, no una opción. Usted y yo somos llamados a obedecer en todo lo que Dios dice, no en lo que nosotros quisiéramos obedecerlo.
La pregunta es, ¿en qué áreas de tu vida no estás obedeciendo a Dios? Nuestro desafío es obedecer en todas las áreas a Dios. La Biblia es clara cuando dice, no fornicarás. La Biblia es clara cuando dice, no te unirás en yugo desigual. La Biblia es clara cuando dice, honra a tu padre y a tu madre. La Biblia es clara cuando dice, ama a tu prójimo. La Biblia es muy clara cuando dice que usted y yo tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden. Y sabía que hay un pecado increíble dentro de la iglesia, y ¿sabe cuál es? Es el resentimiento, la amargura, el que nos hemos peleado los unos con los otros, que ya no nos miramos a los ojos como pareja, que ya no hablamos de las cosas que son importantes. Eso también es pecado. La Biblia claramente dice, jamás hay una buena razón para nuestra desobediencia. Quiero que busque una razón para desobedecerle a Dios. No existe una razón para desobedecer a Dios. Y si no existe una razón para desobedecer a Dios y estamos desobedeciendo, es que no le conocemos realmente a Dios. Aunque hayas venido a la iglesia desde el día que tu mamá te trajo, cuando ni siquiera podías hablar ni caminar. Y si estás desobedeciendo, probablemente no le conoces a Dios. Verso 3, dice, estas son las consecuencias. Dice, por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Ahí están las consecuencias. Dice la Biblia, Dios disciplina al que ama. Si usted no ha recibido la disciplina de Dios, probablemente que no es hijo de Dios. Porque dice Dios en su palabra, al que ama a Dios, disciplina. Al que tiene por hijo, disciplina. Pero ¿cómo es que voy a disciplinar a un hijo que no es mío? ¿O usted va a dar disciplinando al hijo del vecino? ¿Da disciplinando al hijo del vecino? Del conocido, del compadre. Pero cuando es su hijo, ¿qué hace usted? Usted le disciplina. Hay mucha gente que dice, ay, a mí nunca me ha pasado nada, yo he pecado, he robado, he adulterado, no ha llegado sobre mí ninguna cosa mala. Probablemente es que no eres su hijo. Porque dice la Biblia, al que ama a Dios, disciplina. Y dice, estos serán sus problemas. Va a haber dolor y confusión, va a haber tropezadero. En el Salmo 106:35 nos dice que este pacto que ellos hicieron les causó ruina total. Dice, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de ruina. Esta alianza de los israelitas con las naciones que no debían aliarse les causó ruina espiritual, económica, política. Se convirtieron en esclavos de ellos. Y lo más triste está en el verso 37 del mismo Salmo. Dice, sacrificaron a sus hijos y sus hijas a los demonios, derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Si ven el cuadro, si ven lo que ellos llegaron a hacer, asesinaron a sus bebés. Llevaban a sus bebés y les ofrecían como sacrificios a los dioses de esas naciones. Los quemaban vivos a los niños. Y usted dice, qué crueles, qué perversos. Nosotros estamos haciendo lo mismo. 50 millones de niños ofrecemos cada año a esos dioses de este mundo, porque este niño fue resultado del placer y no del amor. Nos hemos convertido en egocéntricos. Nos hemos convertido en personas egoístas, amantes del placer y no de la vida. Amamos más del placer que al ser humano. Y fruto del placer nacen estos niños a los cuales asesinamos. Me preocupa esta sociedad que dice que debe acabar con la guerra, pero al mismo tiempo apoya a asesinar a los más indefensos, que son los niños. Y esto estaba pasando con Israel. Es la consecuencia de la desobediencia. Ya que usted no quiere obedecer a Dios, usted va a terminar obedeciendo a lo que no es Dios y terminará arruinando a su propia familia. Hay cuántos hijos que están viviendo sin padres, sin madres, por el divorcio. Padres que visitan a sus hijos el fin de semana y se creen que son grandes hombres. Mujeres que ocultan a sus hijos de sus padres cuando quieren visitarles y creen que son las supermamás. Estamos ofreciendo a nuestros hijos
algo que no es Dios, amigos. Continuamos, ¿no? Mira lo que dice Números 33:55. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los dejaréis de ellos, serán por aguijones en vuestros ojos, por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitáis. El Señor claramente dio órdenes específicas. Si ustedes no los echan fuera, van a tener primero problemas. Dice, serán como aguijones en vuestros ojos. Saque una aguja y pinche en el ojo. ¿Ha sentido alguna vez un dolor en su ojo? ¿Algún polvito, una paja en el ojo? ¿Cómo se siente? Primero usted queda sin visión. Cuando usted no echa fuera el pecado que está en su vida, usted se queda sin visión. Pierde la capacidad de mirar más allá. Se vuelve un miope espiritual, un ciego ante las cosas de la vida. Y después dice, y sus costados, espina en los costados. ¿Sabe lo que está en el costado? Está nuestro corazón. Quedamos sin visión y con las emociones hecho pedazos. Pregúntele al tipo que está andando acaramelado con la amante. Ha perdido su visión y sus emociones están deterioradas, están confundidas. Piensa que ama a alguien que no conoce, mas cuando la relación es una relación nada más genital. Continuamos, verso 5. ¿Qué hizo el pueblo cuando escuchó el mensaje? Dice, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron aquí sacrificios a Jehová. Aquí hacen algo increíble. Lloraron, pero hay una gran diferencia entre llorar y arrepentirse. ¿Ustedes cómo le llaman a esos que lloran y no se arrepienten? Lágrimas de cocodrilo. Los israelitas nada más derramaron lágrimas de cocodrilo ese día. El remordimiento no es igual al arrepentimiento. El remordimiento es que lloro por la consecuencia del pecado, pero no por el pecado. Una cosa es llorar por la consecuencia del pecado, porque ya me quedé sin familia, quedé sin trabajo, mis hijos ya no me quieren. Estás llorando por eso, pero no por el pecado que causó todo eso. Y mira lo que dice la Biblia en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta obtendrá misericordia. Mira lo que dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero ¿qué hacemos nosotros en nuestros pecados? Nos equivocamos y lo primero que buscamos es justificar el por qué estamos haciendo lo que hacemos. Pero dice, el que confiesa, y muchos confesamos del pecado, lloramos y todo lo demás. Pero dice, el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El que dice, hasta aquí, no voy con esto más. Chao adulterio, nos vemos, bye bye. Olvídate de mí adulterio. Olvídate de mi mentira. Olvídate de mi ira, venganza, amargura, lo que se llame pecado, que usted sabe que practica y que está haciendo que su vida no sea la vida que usted anhela tener. Dice, el que encubre. ¿Sabe lo que es encubrir? Esconder. Y la mayoría de nosotros encubrimos el pecado bajo la justificación de que todo el mundo lo hace. De que los hombres grandes también se han equivocado, de que el vecino también lo está practicando. El que encubre sus pecados no prosperará. Después dice, mas los que confiesan y se aparten alcanzarán misericordia. Yo quiero la misericordia. Pero el Señor dice, avanza hacia adelante, no te quedes allí. Verso 6, dice, pasando a otro tema, porque Jueces nos va mostrando un montón de acontecimientos que nos van como desafiando a organizarnos, a ordenarnos y seguir adelante. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. En este libro de Jueces, cada verso tiene una enseñanza. Aquí vemos que el pueblo estaba reunido con Josué y ahora Josué despide al pueblo que cada uno de ellos vaya a su casa. Y envía a cada uno de ellos a su casa porque Josué sabe que cada uno tiene que ir a hacer su trabajo. Es que la gente dice, quisiera vivir en la iglesia. ¿Sí o no? Es tan chévere la alabanza, escuchamos la palabra, nos llevamos bien. Pero usted va a salir de aquí esta mañana. Usted va a ir a su casa. Y entonces el principio que sacamos de aquí es, todos somos responsables de nuestras victorias o nuestros fracasos. Y Josué como líder entendió eso. Él dijo, ustedes no pueden pasar toda la vida conmigo. Ahora ustedes van a tener que ir a su casa. Y en su casa ustedes van a tener que trabajar, van a tener que esforzarse.
Las batallas son personales y somos responsables de nuestras victorias y fracasos. Aquí tengo una tarea para usted esta mañana cuando sale de aquí. ¿Quiere ir a hacerla? Si quiere ir a hacerla, le voy a decir cuál es la tarea. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso es lo que Josué estaba diciendo a su pueblo. Vayan a su heredad, conquístanla, poséenla. Ya les he traído hasta aquí. Yo voy a morir, me voy a despedir de ustedes, pero es su responsabilidad hacer el trabajo. Y esa responsabilidad, usted cada vez que sale de aquí, sale con esa responsabilidad de ir y hacer discípulos a todas las naciones. El sábado les espero a las 9 de la mañana para entrenarlos. Verso 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Durante el periodo de Josué, mientras vivió él y los ancianos, la nación de Israel era fiel a Dios. Significa que era un liderazgo piadoso, era un hombre firme, y era un hombre firme, porque él siempre confrontaba al pueblo y les decía: si os parece bien servir a Jehová, escoged hoy a quién servís, a los dioses de los paganos o al Dios de Israel, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa era la convicción de Josué, y hombres de convicción contagian, inspiran, apasionan a los demás también a amar a Dios. Entonces, el desafío del liderazgo de hoy es más que sentarse en una posición. Y mucha gente piensa en el liderazgo cristiano: estoy en una posición, soy anciano, soy como esas cosas que hay dentro de la iglesia, pastores y líderes y cosas como estas. Escuche bien, el liderazgo cristiano es más que sentarse en una posición, es influenciar espiritualmente en esta sociedad. Si usted como líder cristiano no está influenciando espiritualmente ni en su casa, ¿qué hace aquí siendo un líder en la iglesia? La Biblia claramente dice en 1 Timoteo capítulo 3 que debemos ser maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes, decorosos, aptos para enseñar, que sepamos manejar bien a nuestro hogar, tener a nuestros hijos en buena dirección. Mira lo que dice San Pablo: ¿cómo influenciamos espiritualmente en la sociedad? Es bien sencillo. Dice: sed imitadores así como yo de Cristo. Dice: si ustedes quieren influenciar en la sociedad, ustedes tienen que imitar a Cristo. No imitar al pastor, imitar a Cristo. Verso 8 y 9 dice: pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Aquí está otro principio, que usted y yo vamos a morir. Y cuando usted piensa en la muerte, inmediatamente es tristeza. Pero el Salmo 116:15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Cuando escucho este texto digo: Señor, ¿tú estás esperando que me muera? Él dice: sí, porque regresas a casa. Entonces, cuando el Señor le llame a su casa, vaya contento. Y los que están aquí, en vez de estar llorando, recuerden las cosas buenas que han vivido con el ser amado que Dios les ha prestado a ustedes. Verso 10: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y aquí está lo triste: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ha muerto Josué, han muerto los ancianos, ha muerto una generación que conocía a Dios. Pero de repente ahora se levanta una generación que no conoce a Dios. Aquí está el desafío para ustedes, padres. Sus hijos seguirán viniendo a la iglesia si ustedes mueren. Sus hijos seguirán leyendo la Biblia si usted ya no está. Sus hijos seguirán viviendo los principios bíblicos si usted es llamado a casa. Es un desafío para nosotros hoy en día. Una generación murió y la siguiente se olvidó de Dios. Escuche bien, la fidelidad de una generación no garantiza la fidelidad de la siguiente. La salvación no es transferible, es personal. La ignorancia bíblica, amigos, es el caldo de cultivo para la incredulidad y la rebelión. Si usted y yo no estamos pasando la fe a nuestros hijos, es más probable que nuestros hijos jamás conozcan de Dios. Y nosotros pensamos que la iglesia es la que tiene que cuidar a nuestros hijos, que la iglesia es la que tiene
que educar a nuestros hijos espiritualmente somos nosotros. En Segunda de Reyes 20:19 hay algo que me preocupa mucho. Y muchos de nosotros tenemos la mentalidad de este rey. Dice, entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Que después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Dios le acaba de decir, tus hijos, tus nietos serán esclavos de Babilonia. Pero durante tu tiempo habrá paz. ¿Sabes lo que hace este hombre? Ah, qué chévere, dice, al menos yo voy a liberarme de la esclavitud. O como diría usted, al menos yo voy al cielo. Y a mí qué me importa mi hijo, mi nieto y mi bisnieto. Ezequías debió haber llorado al escuchar esas noticias de Dios, que mis hijos serían esclavos, que mis nietos serían eunucos en los palacios de los reyes paganos. ¿No le duele eso a usted? Que su hijo termine estando en el lugar más horrible de este mundo, o que su hijo termine yendo al infierno, o que su hijo sea un adúltero, su nieto un asesino, sus bisnietos ya ni qué decir. Debería preocuparnos la generación que viene atrás, amigos. Nuestras decisiones espirituales afectan a nuestros hijos. Éxodo 34:7 dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y el que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, y hasta la tercera y la cuarta generación. Hasta la cuarta generación. Mi pecado puede afectar a mi hijo, al hijo de mi hijo y a mi tataranieto. ¿Qué decisiones estás tomando tú como padre? Dice hasta la cuarta generación. Pero el siguiente versículo que vamos a leer también vemos lo que dice en Deuteronomio 7:9. Y este Deuteronomio 7:9 tiene que ser nuestro himno, nuestra meta. Mira lo que dice. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento hasta 1000 generaciones. ¿Hasta cuántas generaciones? 1000 generaciones. ¿Quiere 1000 generaciones suyas sirviendo al Señor? Si quiere esas 1000 generaciones, Dios dice, cuando desobedeces, cuando haces lo malo, cuando piensas que estás bien y sabes que estás desobedeciendo a Dios, hasta la cuarta generación puedes afectar. Pero si hoy decides obedecer, hoy decides caminar con Él, Él dice, hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Tu hijo, tu nieto, tu bisnieto, tu tataranieto y todo lo que viene atrás será bendecido. Pero ¿quién toma esa decisión? Yo tomo esa decisión. Yo decido ser hoy un hombre o una mujer de Dios. Yo decido ser hoy el que camina recto con el Señor. Yo decido bendecir a mis hijos y a los hijos de mis hijos, de tal manera que cuando la historia de mi vida sea leída, ellos digan, ya sabemos por qué somos bendecidos. Es que mi abuelito ha sido un hombre de Dios. Porque podemos transferir y heredar nuestra fe a nuestros hijos. Concluyamos esta mañana. Dice, deshágase de la mentalidad primero de esclavo. Deshágase de esa mentalidad de esclavo. Es que yo no puedo dejar el alcohol. ¿Qué está diciendo? Eres un esclavo del alcohol. No puedo dejar el adulterio. Usted ya quite de su cabeza eso. No solo llore, arrepiéntase. Ya las lágrimas de cocodrilo a Dios no convencen. Ni a su esposa probablemente ya le conoce bien. Porque ella, ¿qué dice? Quiero hechos, no palabras. Y por último, la mejor herencia es la fe, no la religión. ¿Qué está heredando a sus hijos? ¿Fe o religión? Pónganse de pie para orar. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias por regalarnos momentos que nos desafían, que nos confrontan. Pero Padre, estamos aquí y te pedimos en el nombre de Jesús que perdones nuestros pecados y nos ayudes a caminar de tu mano, porque anhelamos que bendigas mi familia y nuestras generaciones y, como dice tu palabra, hasta 1000, Señor. En el nombre de Jesús, amén.